tenemos justamente a una persona que fue aludida ahora, aunque sea de manera indirecta, aunque no haya sido nombrada, porque Fernanda es, junto con Roberto, la persona clave de Pozo Espinos y de todo el turismo y el patrimonio industrial del Concejo de Mieres, en realidad, aparte de una absoluta experta y una magnífica divulgadora. Fernanda, supongo que estás por ahí, ¿no? Estoy. Muy bien. Solo Pues estamos siendo muy parcos en las presentaciones, así que, sin más, cuando quieras. de acuerdo. Pues si me confirmáis que se ve como el cartel de presentación y que se me oye o se me ve incluso. Se te oye, se te ve y se ve el cartel. Y no tengo la cabeza cortada, perfecto. Pues de momento no. No sé lo que habrás hecho, pero creo que de momento... No, decía por la cámara. Bueno, pues buenos días a todos los que estáis siguiendo este encuentro que debería de tener lugar en Mieres, que es donde yo estoy, y que ahora está teniendo de manera virtual su desarrollo y alcanzando a mucha gente a la que yo desde aquí quiero saludar. Pero inicialmente quería hacer un agradecimiento expreso a ti, Rubén, por haberme invitado a participar y por haberme permitido, porque con un título tan sugerente como este, de Memoria, Historia e Identidad en contextos de desindustrialización, una perspectiva comparada, pudo tener cabida una idea que rondaba mi cabeza y que, bueno, que se aparta de lo que normalmente es uno de mis temas habituales, pero digamos que hay otras cuestiones que me interesan y que aquí tienen cabida. También quería decir inicialmente y agradecer un par de cosas. La ayuda que me ha brindado a nivel práctico y gráfico, sobre todo, para poder hacer esta presentación, Carolina Peláez Soto y José Ramón Puerto, historiadora del arte y arquitecto, respectivamente, y, cómo no, a la familia Leda, a la que debí mi entrada en Francia en muchos aspectos, y también que hace 2 años pudiera conocer uno de los objetos a tratar aquí. Bien, en lo que he podido seguir del Congreso, que me parece muy interesante, veo que a un lado y a otro del Atlántico, en lugares muy lejanos, a todos nos está interesando la cuestión de los espacios vividos y de la memoria de la gente en relación con los lugares. Y por eso, o de ahí viene mi comunicación, mi trabajo que voy a presentar, ¿de acuerdo? Así que sirva esta especie de panel como mosaico de las cosas de las que vamos a hablar, y voy a apoyarlo sustancialmente en imágenes, en una secuencia de imágenes que creo que nos pueden ayudar. Tiendo a diferenciar, cuando participo en un evento como este, la vía de la comunicación verbal más informal de lo que será el resultado escrito, que está, bueno, pues como debe de ser, preñado de notas a pie y tiene pues todo un aparato bibliográfico en el que no voy a entrar ahora, porque creo que lo sustancial es reflexionar sobre las imágenes que os propongo y sobre algo que en cierta medida enlaza con, pues, por ejemplo, lo que ha tratado justo antes que yo David González Palomares. Me refiero al hecho de participar mediante la visita de una realidad y tener una experiencia que nos ayude a entender un mundo industrial. Bien, pues como reflexión de orden teórico inicial, que va a ser breve, desde luego, me quería quedar con unas ideas que creo que son germinales o fundamentales al caso. La primera es que quien me ha oído participar en otros foros sabe que siempre hablo de hasta qué punto es literal la construcción social del patrimonio cultural. Y esto es fundamental. Todos somos responsables en la valorización y no podemos, claro, ni eximir a la administración ni demonizar a los propietarios, y desde luego sabemos que cuando los logros lo son fruto de una acción popular, el resultado denota una madurez social diferente. Y en ese sentido somos un eslabón en la cadena, y los posicionamientos que ahora se están viviendo en este ámbito están en sintonía con cosas que también empiezan a
apreciarse en otros. Me refiero a la responsabilidad social corporativa en el ámbito de las empresas, incluso una idea pues, católica y de nuestro tiempo, de la última encíclica, el cuidado de la casa común, es decir, el sentimiento de que somos nosotros los responsables de que este lugar siga siendo habitable y en el que nos podamos reconocer como seres humanos. Así que creo firmemente en la manera consciente y colectiva de gestar el patrimonio de abajo a arriba y en el que, claro, los investigadores, los profesionales tienen mucho que hacer, pero también, más allá del rigor, tienen que poner pasión y tienen que involucrarse. Por otro lado, también me parece importante y siempre ha funcionado en este tema el binomio triste, binomio básico, binomio de causa-efecto, destrucción, toma de conciencia. Veremos que en el caso del que hablamos es particularmente cierto, porque los ejemplos que vamos a poner ambos nacen de un contexto de crisis y de crisis extraordinaria en ese sentido. Y en tercer lugar, también va en sintonía con algo que nuestro compañero argentino mencionaba hoy, la modificación del término, de la concepción del monumento, que en España sería el monumento nacional o el monumento histórico-artístico, que es algo que ha ido alterándose, incluyendo progresivamente cada vez más una idea de bien cultural en la que se abarcan paisajes, conjuntos, tradiciones, vivencias, en las que lo antiquísimo o lo suntuario ya son irrelevantes. En ese sentido, yo propongo como referencia el trabajo de François Chauvet, porque como historiadora del arte que soy, me parece importante también destacar la aportación teórica que esta francesa extraordinaria ha hecho a lo largo de su historia y sobre todo de su trabajo Alegoría del Patrimonio, que es una reflexión general sobre estas transformaciones. Y todo esto nos lleva al quite de lo que cada vez parece interesarnos más, que es irrefrenable, diría yo. La vivienda común se está convirtiendo en un objeto cultural. Y por eso, o de ahí viene el título, la vivienda común como objeto cultural, patrimonialización de la vida cotidiana y obrera, en las décadas de 40 y 50, comparando el caso de Le Havre en Normandía, en Francia, y un par de ejemplos de Mieres que pongo ahí, porque a veces las cosas comparadas se entienden mejor. Poco a poco nos interesa cada vez más, yo diría efectivamente, la vida cotidiana, la intimidad, y eso nos plantea singularidades, porque en el mundo popular de mediados del siglo XX ya es un mundo obsoleto, ya ha ido desvaneciéndose ante nuestros ojos y por eso nos exige una atención y nos pide que tomemos una decisión sobre qué debemos hacer al respecto. Esa tarea tiende a que lo que no tiene un siglo encima, ni es lujoso, ni es excepcional, ni su propietario tiene un nombre específico con el que pasar a la historia, requiere de otro tipo de andamiaje para que podamos entender su valor y su trascendencia. Y en ese sentido llego a estos ejemplos y propongo reflexionar sobre uno que ya es un objeto cultural protegido incontestablemente, con el máximo rango que existe en este momento en nuestro mundo y otras cosas que están ahí en un estado latente que requieren nuestra atención. Por eso también, y como último punto de mi reflexión, creo que hablar sobre la casa hoy tiene particular interés, habiendo pasado lo que hemos pasado, una pandemia en la que estamos aún y que explica que, entre otras cosas, lo estemos todo haciendo a través de una pantalla, más frío, aunque intentemos darle calidez con nuestras palabras. Y en ese sentido yo diría que a mí esta etapa en la que hemos estado confinados me hizo volver a pensar en la casa, pensar mucho en las conquistas de la casa, lo difícil que podría ser para algunos pasar esta situación en según qué casas y cómo en lo que surja a partir de ahora, porque debería de surgir algo nuevo, o es al menos con lo que yo sueño, en esta reconstrucción debe de aparecer un nuevo modelo urbano y la vida sociocultural de nuevo cimentarse en una casa menos mercantilista, menos tecnológica, yo diría el reducto mínimo de humanidad irrenunciable, o sea, el hogar en el corazón de la superación de una crisis. Bien, pues en ese sentido, de lo primero que os voy a hablar es de un sitio que vivió una crisis, bueno, como pocos hemos conocido. No voy a hacer aquí el estudio específico de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Normandía, pero sí dar unos apuntes en lo relativo a lo que podéis ver en pantalla. Me refiero a la experiencia que tuvimos de visita hace un par de años en la ciudad de Le Havre, en Normandía, como visitantes.
De hecho, se da una paradoja o una curiosidad muy interesante. La palabra havre en francés significa puerto, lugar al resguardo, un puerto natural, que es lo que fue inicialmente. Así que ese puerto común se convirtió en el puerto por antonomasia, pero la palabra havre en francés también significa lugar seguro y en ese sentido se puede equiparar a la palabra hogar. Muy interesante porque la devastación de Le Havre supuso como ciudad la creación de una nueva ciudad en la que el hogar, como célula básica de la vida, fue el objeto privilegiado de trabajo para políticos, para investigadores y para profesionales. Esta ciudad cosmopolita, portuaria, industrial, proletaria, o sea, en ese sentido encaja perfectamente en el marco de este congreso. Sufrió un ataque, diríamos, fuera de toda medida durante la Segunda Guerra Mundial. Entre el año 41 y el 44, los bombardeos alemanes dieron como resultado 3.126 muertos, aunque sumados a los desaparecidos, heridos que finalmente fallecieron, se suele contar como unos 5.000 personas muertas. Y a nivel de destrucción, cabe recordar que en el casco histórico, que tenía esas connotaciones, 12.500 edificios fueron demolidos y 80.000 personas se quedaron sin casa. En ese mismo año, 44, en ese contexto terrible, el Ministerio de la Reconstrucción y el Urbanismo francés determina la creación de un taller para su reconstrucción y pone a su frente a un veteranísimo Auguste Perret, que es un hombre que ya había probado con frecuencia sus capacidades y que, aunque sea, como digo, un auténtico veterano, se revela como un auténtico precursor de la modernidad. Desde un punto de vista del contexto social, económico, estamos hablando de esa etapa llamada Les Trente Glorieuses, esa etapa en la que parece que todo lo que nos rodea es devastación, pero hay una idea de libertad y de posible progreso y se vive con muchísimo entusiasmo. Así que los recursos económicos derivados a la reconstrucción de Europa van a permitir que en esta etapa se vea que a partir de cero, es decir, ese partir de cero literal, el problema es el de la vivienda y se vuelcan de manera armónica profesionales muy diversos para lograr una vida nueva en un entorno nuevo. Ese partir de cero es extraordinario y lo extraordinario también es que las decisiones fueron arraigadas y se apartaron de cosas hasta entonces nunca ensayadas, con una celeridad y con una determinación, yo diría, sorprendentes, y de resultas de todo eso, en un plazo brevísimo, 2005, la UNESCO determina que las 130 hectáreas de esa zona centro reconstruida pasen a tener la consideración de patrimonio de la humanidad. Bien, del inmenso trabajo allí realizado nos dan ideas variadas, pues la extraordinaria iglesia de Saint-Joseph, que merecería un comentario por sí propio, este área, conocida como la de Port-Océan, que mira a la costa, la reconstrucción y creación del Collège Raoul Dufy, la Escuela de Negocios de Normandía. Ahí intuís el extremo superior del campanario extraordinario de la iglesia de Saint-Joseph, y esto que para muchos tendrá un aire de familia en primer término, el conjunto debido a Oscar Niemeyer, conocido como el volcán, que tiene objeto de carácter cultural con mediateca y zona de actividades. Bien, de este extraordinario complejo en el que conviven elementos figurativos también imponentes como este memorial de los caídos, también se ha señalado como ejemplo de esta nueva ciudad y del rol que la administración tiene la creación del nuevo ayuntamiento que veis aquí, presidido de esta plaza o explanada que es un poco el corazón de la ciudad nueva. Bueno, pues justo inmediato a este lugar se levanta esto que estáis viendo, que es el germen del nuevo sistema de ordenación del territorio que allí se ensayó. Un sistema de copropiedad que se reveló muy ventajoso entre los propietarios particulares y el Estado, que interviene de manera decidida en su trabajo. Una copropiedad que resultó muy ventajosa y que modificó las reglas de juego históricas a nivel residencial. Aún sin saber quiénes iban a ser los ocupantes, y esto me parece muy interesante, se ensaya este fenómeno, este sistema conocido como hilo, diríamos islote, un sistema de base ortogonal en el que con un bloque de mayor altura que se acompaña con otros más compactos, se reserva a nivel de suelo, como podéis ver, el carácter de bajo comercial que consideran que es necesario para animar el medio urbano, con unas entreplantas reducidas que se separan visualmente
compositivamente mediante esos balcones corridos que permiten un paso a modo soportalado seguro y que nos diferencian esa zona de la zona residencial. El estudio muy atento de las condiciones lumínicas es el que se basa en esta desigual formulación de las alturas que buscan que la luz del sol bañe el espacio del corazón del patio central y que da una gran variedad de las manzanas. Y logra algo que me ha parecido muy bonito señalar así, una democracia de rayos de sol y de luz y ventilación que era absolutamente necesaria y absolutamente desconocida en una ciudad como esta. Los ordenados portales distribuyen escaleras que permiten organizar a un lado a otro estudios, apartamentos, pisos de mayor tamaño, teniendo todos como pauta común la apertura sobre dos fachadas de una manera higiénica y moderna. Y ese orden de reminiscencia clásica en el que uno de los elementos centrales es ese pilar ochavado que estamos viendo de concreto de hormigón, nos demuestra en último término que se conjuga una reminiscencia clásica con una funcionalidad que por supuesto no desdeña la estética y que logra, sin ningún género de dudas, un aire de modernidad que nunca quiso ser elitista porque hubiera pervertido el fin para el cual había sido creado. De todo este corpus extraordinario yo me centro y destaco en este texto que formará parte de las actas el carácter de algo que en parte ya intuís ahí, la Maison du Patrimoine Atelier Perret, de la que estáis viendo aquí la fachada, es decir, el espacio, cito, en el número 121 de la calle París, cuyo cometido es, integrado en uno de los viales de la ciudad recreada, ser centro de exposiciones temporales, albergar talleres, experiencias dinamizadoras, ofrecer información, vender productos, por supuesto, y ser el punto de acceso a la joya de esta historia que es el appartement témoin, es decir, el piso piloto que se puede visitar. Desde aquí nos acompañan en la experiencia de visita profesionales muy cualificados, en el caso de la que nosotros tuvimos suerte de realizar, una historiadora del arte muy preparada que nos lleva a un modelo de visita que para nosotros es crucial y el viable. Es el de una persona preparada en una visita interpretada que permite entender todas las claves, si uno las quiere entender, de lo que está viendo. Y en ese sentido me parece que es fundamental para dar el siguiente paso hacia la valoración y la interiorización de una serie de factores fundamentales. Así que aquí estamos ante el portal y señalo que esta escalera que estamos viendo, que nos lleva a un auténtico museo de lo cotidiano, es una escalera de un bloque en el que sigue viviendo la gente. Esto me ha parecido como experiencia de visitante fundamental. O sea, nos hemos cruzado con gente en la escalera que sigue viviendo en estos bloques y que convive con este proceso turístico en el que nunca hay masificación y siempre una atención y un cuidado extraordinario. Bien, pues este apartamento piloto nos evoca sin ninguna duda el poder comunicador de esto que estamos hablando, el espacio vivido. Estamos en el primer piso de un Isaí, o sea, un inmueble sin asignación individual de los iniciales, piso muy generoso de casi 100 metros cuadrados, diseñado por el taller del propio Auguste Perret y su equipo más próximo en el año 46, y que llama poderosamente la atención por una recreación exquisita y que me imagino costosa y difícil de documentar de una serie de muebles en gran medida vinculados a las producciones propias de los años ya 50, sobre todo a partir del año 51. Así que, sin más preámbulo, haciéndonos una idea del espacio en el que estamos esta manzana, con vecinos que están hablando mientras tú lo estás visitando, que están demostrando una atención y un cuidado por el espacio en el que nos encontramos, ahí mi hijo, yo misma, en ese comienzo de visita, lo hacemos entrando en un hall, utilizando un perchero histórico para poder dejar nuestra indumentaria y descubriendo este espacio en el que, bueno, destacaríamos, cómo no, lo que fueron las bazas en ese día el descubrimiento del espacio. Me refiero a un piso exterior en su totalidad, con una doble crujía abierta a ambas fachadas, que plantea un uso racional de la luz solar, integración del área de cocina y baños, un innovador sistema colectivo para recogida de basuras, calefacción común por aire caliente continuo y segregación del área de los padres, con dormitorio, baño y despacho respecto a la infantil. Bueno, en su día hubo aspectos novedosos, como, claro, como cualquier inicio, yo diría complejo y complicado. La reducción de la superficie de cocina, que viene a ser una especie de pasillo. La integración de salón y comedor en un único hueco para la estancia común cotidiana.
lo que a mí y a muchos nos parecen aciertos indiscutibles de su modo de intervenir ante un problema grave, pero que ese plano fluido fue sin duda un reto. Bien, en último término, a través de todos los objetos allí dispuestos, digamos que no son solo muebles, estamos hablando de textil, de objetos de la vida cotidiana, podemos ver cómo no se conquistó un rico colorido, una sencillez y eso que llamamos confort, indiscutiblemente entendido en términos de modernidad, que llega hasta el presente. Del conjunto de piezas que estáis viendo, buena parte corresponden al trabajo de René Gabriel, sobre todo en la zona de salón. La habitación matrimonial es fruto del trabajo de André Baudoin y destaca, esta que estáis viendo, exquisita, y destaca este espacio, el de la habitación infantil, en la que las piezas son del brillantísimo Marcel Gascoigne, al que creo que se debe hacer un guiño. Estamos hablando de un hombre arré de origen, formado en el mundo de los barcos, que conoce bien la compacidad y la necesidad de la organización en esos lugares, que luego se formó como carpintero ebanista, ¿no?, en un ciclo profesional, y que terminó en la Escuela Nacional de Superior de Artes Decorativas, que tanto se preocupaba entonces por el alojamiento social. De ahí surge, en esa posguerra, un momento de total potencial, se convierte en un referente para jóvenes, monta su fábrica de productos para el amoblamiento en kit, algo que hoy nos parece muy moderno, pero que, como ya veis, viene de antaño, y nos permite ver aquí prácticamente lo que entonces presentaba en los foros habituales. Este tipo de imágenes que estamos viendo, estos interiores que aquí se evocan, fueron conocidos mucho más allá de Le Havre y de otras manifestaciones comparables a esta en otros lugares de Francia, a través de una obra que fue común en los hogares franceses. Me refiero a un libro llamado L'art ménager français, podríamos decir el arte doméstico francés, una obra del año 52 de la mítica firma editora Flammarion, en la que participaron un montón de profesionales comisariados por Paul Breton, un total de 25 colaboradores, incluido el propio Gascoigne, que hablaban de un reto científico, que era abordar la casa desde una perspectiva racional y moderna en aspectos muy diversos como alojamiento, iluminación, calefacción, instalaciones sanitarias, preparación de alimentos, arte de la mesa, limpieza de cuartos, mantenimiento de ropa blanca, indumentaria y demás. No surgía entonces, pero sí se estaba generalizando en Francia la idea de art ménager, el conjunto de técnicas que en el marco del hogar familiar permiten sostener la vida física, alimentar también la vida intelectual. Hay criterios tayloristas, hay una influencia inicial americana, pero en Francia esto se desarrolla sobremanera y permite que ese estilo de reconstrucción que aquí se estaba gestando se difunda a toda Francia a partir del año 51, porque el llamado hogar de hoy en día que aquí vemos es el que se llevó al Salón des Arts Ménagers del año 51 y que fue reproducido en todas las revistas, diríamos, habituales en las casas y de uso comercial. Este libro fue habitual regalarlo a las recién casadas, y de esa manera una imagen de modernidad fue común, como digo, y esto es ejemplo de la circulación de esos modelos. También diría, no de modo crítico, pero sí para la reflexión, que todas estas novedades tuvieron reflejo en otras disciplinas, y quizás lo más interesante en ese sentido, y a mí siempre me ha gustado por otras muchas razones, es su reflejo en el cine. Y me refiero en concreto a la extraordinaria película Mon oncle, mi tío, de Jacques Tati, un artista, yo diría, inclasificable, un cineasta como la copa de un pino, lúcido, brillante, satírico, que reflejó en esa película, que os invito a ver si no lo habéis hecho, o a revisitar, porque siempre vuelve a sacarnos una sonrisa, las preocupaciones del ciudadano europeo de posguerra sobre las consecuencias de las masivas construcciones erigidas en sus devastados núcleos urbanos y la puesta en práctica de una ciudad funcional que en último término descendía de la Carta de Atenas. Bueno, Messier Hulot, en esa vida entre el barrio de Saint-Maur y la zona residencial donde están sus cuñados, muestra esos debates y esas oposiciones, y lo hace de una manera brillante. Me he referido al trabajo de una de sus principales estudiosas en España, que es Elia de San Nicolás. He trabajado en su tesis doctoral sobre ese reflejo de la arquitectura y el urbanismo modernos en la obra de Jacques Tati y la evolución del mismo hacia otras formas. Así que me parece muy interesante esta reflexión, y pongo este ejemplo que creo que es incontestable a nivel de calidad y de experiencia, de visita y de recreación y de evocación de la vida cotidiana de quienes nos precedieron. Bueno, este es un detalle que me parece
precioso también. Cierro aquí con lo que yo allí vi, el libro de firmas en el que hay publicaciones a tu alcance que te invitan a poderlas adquirir si tú quieres en la propia tienda para poder expresar lo que yo allí leí. La gente se va realmente conmovida, sobrecogida, te cambia la percepción de todo esto y esa prueba inequívoca de que se ha logrado algo fundamental. Termino este apartado antes de pasar brevemente por los puntos de comparación, que son los ejemplos mierenses, con lo que decía en el año 2014 el que fue alcalde de Le Havre en la etapa en la que ésta logró el reconocimiento por parte de la UNESCO. Y decía así, Edouard Philippe: el patrimonio de la reconstrucción, mejor identificado que hace 10 años, ya estamos hablando del siglo XXI, aclaro yo, gana en reconocimiento en nuestra memoria colectiva, se impone como un estilo. La historia del arte del siglo XX puede escribirse ofreciendo una merecida plaza a Le Havre. Los habitantes han comprendido rápidamente esta importancia en el ámbito internacional. Una toma de conciencia que permitió que la ciudad de Auguste-Perret obtuviera la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Investigación, movilización social, protección jurídica y un reconocimiento indisociablemente unidos. Bien, bueno, pues después de poner este ejemplo, que es un ejemplo, diría, incontestable y muy bien resuelto, voy al terreno de lo que fueron esos días de encierro y aquella posibilidad de paseo vespertino que nosotros supimos aprovechar disfrutando de una ciudad en la que había poca gente en esas horas de paseo y podíamos ver cosas que nos interesaban. Y por eso llego a lo que aquí os propongo, que es un par de colominas, así las llamaríamos, del término municipal de Mieres, década de 1950, que nos van a permitir ponernos un poco en comparación y ver la trascendencia también de lo que aquí se logró. Yo, por supuesto, no tengo ningún género de duda, no hay nada que se pueda comparar entre Francia y España en el tercio central del siglo XX, radicalmente diferente, pero suelo decir, en ambos casos ha habido una contienda política, anímicamente, diríamos que anímicamente la situación era complicada y en ambos lugares se planteó una reconstrucción desde distintos parámetros, desde luego políticos. En ese sentido, la principal diferencia, yo diría, llegada a estas alturas del siglo XXI, incluso 2020, lo que tenemos ahora es una muy desigual percepción del valor de las cosas logradas en ese tiempo y en nuestro caso muy lastrada todavía por ciertas cuestiones de orden efectivamente político y de nuestra manera de digerir nuestro pasado. Creo que de lo que se hizo en España en esa etapa, lo que se ha podido reconocer más diligentemente y lo que ha despertado más interés y ya se ha restituido también incluso como referente estético incuestionable es el conjunto de aquellos 300 pueblos de colonización creados entre el 39 y el 71 en las grandes cuencas hidrográficas, objeto de una nueva colonización interior que hace, yo que sé, que Turner en su última publicación, en su libro Habitar el agua, se centre en esto. Bueno, pues yo creo que apartando la mirada de ahí ha habido quienes han sabido entender que esa etapa fue próspera, que se lograron cosas indiscutiblemente positivas para la vida común de la gente en los alojamientos modestos y que, de nuevo, con una acción estatal, a veces en connivencia con otro tipo de organizaciones, tuvieron logros que hay que poner sobre el tapete. En nuestro caso y en Asturias se debe al trabajo magistral de Nieves Ruiz y Fernando Nanclares en esta obra que no se puede olvidar nunca, lo moderno de nuevo, arquitectura en Asturias del 50 al 65, lo que entonces se logró. Y dice Antón Capitel en el prólogo, una época feliz, especialmente plena, desinhibida. La modernidad sin condiciones se manifestó de forma expresiva por medio de un estilo moderno, un estilo al que no hemos sido capaces de percibir bien en muchos casos y al que le hemos lastrado por una serie de razones. Ante los gravísimos problemas de alojamiento, muchos toman el relevo y uno de los organismos principales en ese sentido, pero no es el único, es la Obra Sindical del Hogar a la que nos vamos a referir, Instituto Nacional de Vivienda o Dirección General de Arquitectura. Me quedaría con una cosa muy importante que es la que está de fondo y la que subyace quizás a la hora de ser poco justos cuando lo valoramos. Todo este planteamiento que vincula la vivienda y la paz social tiene que ver con una base ideológica ligada a la Falange, que fue manejada por el régimen y que ve en la conversión de los productores en propietarios, pues, en último término, la garantía del conformismo social. Yo me quedaría con una expresión que creo que es muy clara y muy definitiva. En el año 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda en España y asume la cartera
el arquitecto José Luis Arrese, y su manera de abordar la cuestión se convirtió en un eslogan que yo creo que es perfecto. Hagamos un país de propietarios, no de proletarios. Bueno, esto es lo que tiene que estar detrás. No discuto, hubo ejemplos poco afortunados, hubo soluciones mezquinas, pero desde luego la necesidad premiaba los recursos, eran pocos, y el español común fue ocupando pisos en la práctica totalidad del país que han convertido esta manera de vivir en característica de nuestro presente. Somos el lugar en el que la mayor parte de la población vive en este tipo de formatos, pero logramos una serie de cosas que veremos a partir de aquí. En primer lugar, se consigue en la promoción pública una adaptación al terreno, una ordenada composición, una atención, hasta entonces desconocida en la inmensa mayoría de los casos, hacia la orientación, la introducción de zonas verdes breves y lugares, aunque reducidos, para el encuentro social, y, en cuanto a la composición de cada una de las piezas, bloque abierto de escasa altura, viviendas simétricas efectivamente en torno a un eje de comunicación vertical, un interior racional con el pasillo como vértice, es decir, no vamos hacia una planta fluida, un cuarto de baño ventilado, que esto vale bastante en cuanto a la conquista de la higiene, y la electrificación de la construcción. Yo diría el estándar del mínimo digno. Le hemos dado muchos nombres: corominas, tocotes, tocarates, son áreas que se agregan a núcleos históricos. Los productores fueron viendo cambiar su modo de vida. Bueno, pues de los ejemplos que traigo, y ya seré brevísima, me quedo con un par de cosas. Este, que es un ejemplo que prácticamente todos los asturianos conocemos porque lo hay en muchas partes y también justo delante de mi casa. Me refiero en un modelo procurado por la Obra Sindical del Hogar en Asturias, en la que prácticamente todo lo hicieron los hermanos Francisco y Federico Somolinos Cuesta, un tándem muy activo, y modelo en concreto que responde a la promoción del bienio 55-56. Estamos hablando de unos bloques que muchos reconoceréis, que se levantaron, por supuesto, en Oviedo, en la zona de Trubia, en Sotodabajo, en Avilés, en grupos multitudinarios y en otros muchos lugares, y en los que, salvo la cuestión del este muro testero de piedra que avanza sobre el nivel de cubierta y que como material es más tradicional, opuesta por una disposición, como veis, muy ordenada de las fachadas, con esa retícula, con esa preciosa inicialmente palillería que correspondía a la caja de escalera, y ese portal bien resuelto con la marquesina volada. Bueno, los ejemplos que pongo, salvo que los miráis con buenos ojos, en su inmensa mayoría están alterados. Pocos cerramientos quedan, como los que había, pocas persianas. Voy al tema de la protección y la patrimonialización, inexistentes por completo, y la percepción de que estos son elementos que no pueden o que no tienen mayor valor. Y el siguiente ejemplo que traigo, porque no me quiero exceder, aquí doy percepción de ciudad, va también en sintonía con lo que aquí expresamos, es decir, la reducción de costes, la implantación de modelos, diríamos, industriales en la creación, y la necesidad acuciante de vivienda en el lugar en el que nos encontramos. Así que de este conjunto de 72 viviendas, el grupo 682, conocido como la Colonia del Pilar, os traslado a otro que a mí me parece fascinante y que de nuevo tiene que ver con un arquitecto asturiano, aún insuficientemente vindicado, como es Ignacio Álvarez Castelao. Me refiero a uno de los conjuntos, yo creo que con un nombre mejor puesto de los que yo conozco. Esto se conoce como el Bloque de la Luz. Está en Santa Cruz de Mieres y el nombre está muy bien puesto, como digo, porque en él vivieron trabajadores de la empresa Electra de Vieso. Es un conjunto proyectado en noviembre del año 58 en un terreno inmediato al tendido férreo, en una zona residual respecto a la carretera, en la que nos propone un conjunto de viviendas con planta en estrella, que seguía un plan que él mismo había llevado a un concurso de viviendas experimentales en Madrid y que se aplicó en la capital de España y que él lleva aquí. Y avanza en la senda de la industrialización y de la seriación de la construcción, que es algo fundamental porque él mismo había patentado el conocido como sistema MITER. Esto que estamos viendo, y la planta que aquí reproduzco es gentileza de José Ramón Puerto, nos da idea de cómo avanza la complejidad en el diseño y cómo se logra, por ejemplo, la agrupación e introducción de cocina con lavadero y despensa, que fue un avance indiscutible, y, por supuesto, contiguo, como no, al baño por el tema de la unidad del agua. Es uno de los ejemplos más fascinantes de este periodo, mejor resueltos, peor tratados, con una caja de escaleras espectacular,
esto es arte abstracto magnífico y totalmente hoy fuera de nuestro objeto de atención. Esta zona baja abierta para permitir usos a resguardo que tiene, yo diría, reminiscencias corbuserianas y que nos parece un ejemplo magnífico y muy maltratado. Y cierro con esto llevando a un tema que me preocupa y que lleva justamente a esto de los espacios. En Asturias hemos intentado conquistar también la visita de los espacios interiores y se ha logrado en gran medida con una exposición que es fija en el Museo del Pueblo de Asturias, que siempre invito a visitar, y es gentileza del personal que trabaja en su centro de documentación que pueda traeros estos interiores de cocinas, de las viviendas de cristalería española, muy, muy evocadores, que en parte ellos recrean en esa estancia del interior. Y lo llevo, en último término, a esta imagen que creo que es la razón por la cual a tantos nos apasiona este tema de la vivienda, del hogar y del corazón del hogar, que es la cocina. Porque casi todos, ¿no?, tenemos un recuerdo asociado a ese espacio, una nena como esta, planchando al lado de una cocinita de fuego. O sea que los espacios vividos son la patria de nuestra memoria y el corazón de la emoción en el patrimonio. Muchas gracias y disculpad que me haya alargado. Muchas gracias a todos.